Un transporte activo primario, transporte sodio-colina. ¿Es un transporte activo primario? El primario no es sodio. Entonces, no tenemos un acuerdo con eso. Usted come, ingresa la colina por el torrente circulatorio, por el intestino hacia la circulación, llega hasta los tejidos donde van a ser absorbidos en la zona presináptica y ahí hay un canal. Hay un canal de transporte activo secundario que utiliza sodio para poder ingresar la colina también. Es un transporte activo secundario que usa el gradiente de sodio para poder ingresar la colina. No hay uso activo de energía ahí. Ese canal es un canal importante. ¿Por qué? Porque hay unas toxinas que van a poder utilizar ese canal para ingresar en la membrana presináptica y luego dañar la transmisión en la placa membrana. Perfecto. Entonces, el primer paso es ese. El primer paso es el ingreso de la colina a la membrana presináptica. ¿Qué es lo que sigue luego? Ya tengo como célula la colina ahí dentro del citoplasma. ¿Qué pasa? Se une con acetilcoenzima que es generado por el mitocondria de la célula. Se une con la acetilcoenzima que sale del mitocondrio de la célula. Perfecto. ¿Y cómo se une? Por una enzima, coenzima acetiltransferasa. Okay. La acetiltransferasa, la colina acetiltransferasa. Acetiltransferasa y colina o colina acetiltransferasa. Perfecto. Es una enzima que une la colina con la acetilcoenzima y me va a formar la acetilcolina. Ahora ya tengo la acetilcolina. ¿Qué tengo que hacer con la acetilcolina que está en el citoplasma? Se empaqueta en vesícula. Se empaqueta en vesícula. Tengo que empaquetar. ¿Cómo se llama el empaquetamiento? Gracias a la proteína. No, la proteína es la grasa que me llega. ¿Pero en dónde es eso? No, pero también para el cáncer. ¿No es el aparato igual? ¿Es el aparato? ¿Qué bomba es? Vas bien. Usa la energía secundaria de una bomba de hidrogenión que se encarga de meter el hidrogenión adentro de la vesícula de una manera contragradiente, por tanto es un transporte activo primario, y luego ese hidrogenión va a salir para facilitar el ingreso de la colina en ese transporte activo secundario. Entonces, de un lado de la membrana de la vesícula entra hidrogeniones contra su gradiente utilizando TP, y del otro lado sale ese hidrógeno de acá entrar para que pueda ingresar la acetilcolina empacada. Y ya tenemos empacada nuestra Con la bomba de... ¿Cuál bomba de hidrogeniones? Recuerden que todas las bombas que son transportes primarios van contra gradiente. Si fueran a favor de gradiente no requerirían energía, no requerirían TP. Ahora, de lo que acabo de mencionar, los componentes de la vesícula, la enzima que une la colina con la acetilcolina, todos los componentes, ¿de dónde vienen? ¿Dónde están sintetizados? ¿En el cuerpo de la célula o en la membrana presináptica? ¿La membrana? ¿O en el cuerpo celular? En el cuerpo. El núcleo de la célula está alejado de la membrana presináptica. Su axón se prolonga a una distancia determinada, pero es en el núcleo que tiene que haber la síntesis de los componentes que requiere la producción de ARN, la traducción de los ribosomas en el vehículo endoplasmático rugoso, las modificaciones en el Golgi y luego la exportación de todos esos componentes hacia la membrana presináptica a través del citoesqueleto. Entonces, en la membrana presináptica lo que se da son los procesos enzimáticos, pero la maquinaria viene sintetizada del cuerpo celular. La membrana presináptica termina siendo una unidad semiautónoma, pero todos los componentes estructurales ya preensamblados vienen de
la parte del cuerpo celular. Bien, entonces una vez que ya tenemos la colina o la acetilcolina empacada, ahora es cuestión de saber cómo vamos a liberarla. ¿Cuál es el proceso para poder liberar esta vesícula de acetilcolina? Con la ayuda de proteínas. Por un primero el estímulo llega generando la apertura de los canales de sodio, dando una despolarización, abriendo así los canales de calcio. El canal de calcio justo lo que hace cuando se acumulan. Antes que pasemos a la siguiente. Esos canales que están de sodio, ¿qué tipo de canales de sodio son? ¿Son canales mecánicos? ¿Son canales eléctricos? Por voltaje. Por voltaje. ¿Cuál es la estructura de un canal de sodio replicado por voltaje? Tiene tres configuraciones espaciales. ¿Cuáles son? Eso solo nos ha enseñado con la compuerta abierta arriba. Es importante para poder entender el potencial de acción. Eso es similar. El pozo activo y inactivo. ¿Cómo se diferencian estas tres configuraciones? Cuando la compuerta Está abierta. interna está abierta, llega un ciclo eléctrico cuando está activo es cuando ambas compuertas están abiertas. Entonces, si tengo un canal de sodio, vamos a representarlo de esta manera, dentro de la membrana, ¿sí? El canal tiene dos compuertas, una externa y una interna. Y estamos viendo que hay tres configuraciones, ¿verdad? Una configuración que es en reposo, luego una configuración que es activa y una configuración que es inactiva, ¿verdad? Okay. ¿Cómo se ve la compuerta en el canal en reposo? ¿Cerrado los dos? Abierto y cerrado y abierto. Cerrado la parte de acá Y abierto. Ok. En la parte activa Abierto. abiertos. ¿Sí? En la parte activa Abierto. cerrado los dos. No. ¿Qué diferencia habría? No. La No, puerta es externa abierta. abierta. Y interna cerrada. Abierta. Ajá. Sí, cerrado la interna y abierta la externa. Entonces, para que el potencial de acción se dé, estos canales de sodio de voltaje tienen que cambiar su configuración entre estas tres que acabamos de ver. Ahora, para que el canal de sodio se active, ¿verdad? Tiene que activarse por un ciclo de voltaje. Yo tengo una célula. Una célula. Y acá tengo un canal de sodio que estamos pasando con su configuración en reposo, donde tiene su puerta externa cerrada y su puerta interna abierta. Algo tiene que venir acá para estimular eso, para hacer que se abra. ¿Cuál es ese estímulo? ¿Cuál es ese estímulo? Porque mi célula normalmente está en un potencial de membrana en reposo que puede ser menos 70 milivoltios. ¿Verdad? Dicho sea de paso, ¿quién es el responsable de ese valor de potencial de membrana en reposo? ¿Crees quién se mantiene en menos 70? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe? Nosotros tenemos una célula, ¿verdad? La célula ácido, y los científicos se les ocurrió medir cuál es el potencial eléctrico de esta membrana. Descubrieron que aproximadamente estaba en menos 70. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esta célula esté en este valor eléctrico?
supone que hay alguna bomba. ¿Te acuerdas? ¿Por qué no estaría en cero, por ejemplo, sin electricidad? ¿Nadie se acuerda? Ok. La célula tiene acá, para darle su núcleo, tiene su ADN. El ADN tiene distintas regiones genómicas para poder codificar algunas proteínas importantes. Una de esas proteínas importantes es la bomba de sodio y potasio. Ustedes tienen que estar muy familiarizados con esa bomba. Entonces, digamos que se produce esta bombita y esta bombita. Se ocasiona que la célula puede intercambiar unos iones, ¿verdad? ¿Qué iones son? ¿Sodio? Sí. Potasio. ¿Cuántos iones de sodio 3. bota omega? Tres ¿Cuántos iones de potasio Y 2 potasio. 3 sodio y 2 potasio. bota 3 qué? Sodio Sodio. y Bota 3 sodio. Bota 3 sodio. Ingresa por potasio, ¿cierto? Ok, entonces yo estoy. Recuerden que son unos líquidos, ¿no? Son cationes que tienen una valencia. Y si pierdo 3 cationes y gano 2 cationes, al final neto estoy perdiendo un catión. Una carga positiva estoy perdiendo, ¿verdad? Entonces esto ayuda a crear ligeramente una gradiente negativa en su voltaje, ¿cierto? La actividad de eso. Entonces tenemos un déficit de una carga positiva. Ahora, la bomba de sodio y potasio es una bomba que me ayuda a generar un gradiente de menos 5 milivoltios. Eso es todo lo que contribuye la bomba de sodio y potasio a este menos 70. O sea que hay un valor de menos 65 aproximadamente que se debe a otro factor. A otro factor que es incluso más importante que la bomba de sodio y potasio. Y aquí tenemos que pasar un poquito acerca de los canales de potasio. Los canales de potasio pueden ser de diferentes sitios. En general, vamos a mencionar 3 importantes. Vamos a mencionar Eso viene directamente también. Y luego con Se aplica el canal de potasio, pero también puede aplicarse a otros electrolitos. Uno de esos canales que son muy importantes son los canales permeables, los canales que siempre están abiertos, como una puerta que no tiene entrada y no tiene puerta. ¿Sí? Vamos a le dicen canales en tándem. Entonces, vamos a llamarle canales en tándem. Si no tienes una puerta, no sé. eso quiere decir que el pasaje eléctrico puede ser libre, de acuerdo a las gradientes. ¿A qué gradiente va a obedecer su pasaje? A la gradiente de concentración y a la gradiente eléctrica que tiene el ion. ¿Okay? Luego tenemos los canales iónicos que son gatillados por un ejemplo. O activados por voltaje, entre los cuales, como ya he mencionado importantemente, el canal de sodio activado por voltaje. También hay canales de calcio que son activados por voltaje. Y una serie más de canales que son activados por voltaje. Adicionalmente a esto, tenemos canales que son ligados o activados con ligandos. ¿Qué es un ligando? Un ligando es una molécula que se produce lejos de ese tejido y que llega a ese canal para poder activar una señal, un mensajero. No es un ligando. En el caso de los canales nicotínicos que veremos hoy día, la acetilcolina debería representar el ligando. Está producido por otro tejido. ¿Sí? Y podemos tener incluso otros ejemplos como por ejemplo los canales que son activados por oxígeno. También hay una subpoblación de canales de potasio activados por oxígeno que lo veremos más adelante en otros capítulos. Vamos a quedarnos con esos 3 tipos de canales importantes. Entonces, la célula, así como produce canales de sodio, bombas de sodio y potasio, también produce estos canales que son canales en tándem, que permiten que el potasio pueda salir libremente a
favor de su gradiente de concentración. ¿Y cuál es la gradiente de concentración del potasio? El potasio fuera de la célula. ¿Tiene un valor aproximadamente de cuánto? ¿Cómo? El potasio fuera de la célula. Sí, valor. Sí. Aproximadamente 4.5. 5.5. Más o menos. Y dentro de la célula, 155. aproximadamente. Entonces, la gradiente de concentración del potasio hace que esté muy concentrado acá y poco concentrado acá. Por tanto, puede salir con facilidad. Si solamente tiene una puerta, no tiene puerta ese canal. Este es el potasio. Mientras se encuentre una gradiente que le permita salir, va a salir violentamente. Y como va a salir muy rápido, entonces va a mantener una negatividad en la célula. ¿Hasta dónde? Pues hasta que esté equiparada la concentración y la gradiente de porque son dos fuerzas que actúan juntas para favorecer el desplazamiento del ion. Si no hubiera una gradiente eléctrica, el potasio seguiría saliendo hasta que la concentración de acá sea igual a acá. O sea, hasta que tuviéramos unos 70 en el extracelular y 70 en el intracelular. Pero las cargas no le van a permitir salir tanto y van a mantener eso. La gradiente, tanto de concentración como la eléctrica. Eso está definido por algo que se llama la ecuación de Nernst. No sé si han escuchado. Potencial de Nernst, ecuación de Nernst, potencial de difusión, potencial de equilibrio. Cuando la célula está en reposo, o sea, tiene este potencial de membrana en reposo, decimos que está cerca al potencial de equilibrio del potasio. Porque a este nivel, de hecho casi a menos 80 milivoltios, la salida del potasio se detiene, porque su gradiente de concentración y su gradiente eléctrico están balanceadas. Entonces no sale más potasio de la célula en ese momento. Cuando ya no hay esa difusión y se alcanza ese equilibrio, se dice que la célula está en su potencial de equilibrio según su potencial de Nernst. La ecuación de Nernst es una ecuación ustedes lo pueden recordar, tiene que ver con la valencia, tiene que ver con la constante de Faraday, la constante de gases, ¿no? Y además un logaritmo negativo de la concentración intracelular y extracelular de un electrolito. ¿Okay? No vamos a profundizar eso ahora porque no va a dar mucho tiempo para eso, pero sí me interesa que entiendan de que cuando ustedes resuelven esa ecuación, aquí lo que pueden observar, y sacan el potencial de unidades, por ejemplo, para el sodio, ¿no? El potencial para el sodio es más o menos más 65 milivoltios. ¿Qué quiere decir? De que cuando la célula alcanza en su membrana un valor de más 65, el sodio, que normalmente dentro de la célula es bajo y fuera de la célula es muy alto, es al revés, ¿verdad? El sodio fuera de la célula tiene un valor de más o menos, en la clase pasada, aproximadamente 140, ¿verdad? Y dentro de la célula tiene un valor más o menos de 15. Es un valor muy contrastante. ¿Por qué el sodio entonces no entra a la célula fácilmente? Está lejos de no entra fácilmente porque los canales no le permiten. No hay canales que son permeables constantemente para el sodio, a diferencia del potasio que sí puede salir libremente. El sodio depende de que esos canales se abran, los canales activados por voltaje. Entonces, cuando yo activo ese canal por voltaje se va a abrir y empieza a abrirse de esta manera, la gradiente de concentración es tan grande que el sodio ingresa violentamente a la célula. Y eso es lo que genera lo que yo veo en el potencial de reacción. Es el pico de subida, porque el sodio empieza a ingresar violentamente con sus cargas positivas y me eleva el potencial hacia el positivo. ¿Se entiende? ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo va a entrar el sodio? El sodio hasta cuándo va a seguir entrando a la célula. Yo le abro violentamente el canal y el sodio entra. ¿En qué momento va a dejar de entrar?
no, porque el estímulo es breve. El estímulo es antes, se extingue antes de que termine de entrar el sodio. ¿Hasta cuándo entraría? No puede ingresar indefinidamente, ¿no? Va a ingresar hasta que alcance el potencial de difusión, el potencial de equilibrio o el potencial de Nernst para el sodio. ¿Que cuánto es lo que es? Alrededor, con la fórmula de más 65. Mientras más se acerque este valor a más 65, más lenta va a ser la entrada del sodio. Y si llegara a ser el más 65, el sodio estaría en equilibrio y no podría salir, porque su gradiente de concentración y su gradiente eléctrica impedirían que se desplace de un lado a otro de la célula. Estaría en total equilibrio. Ahora, normalmente, antes de que ese potencial de difusión se alcance, se cierran esos canales de sodio rápido a bajo voltaje y la célula se repolariza. Se repolariza, ¿por qué? Porque una vez que la célula está en este nivel, el nivel positivo, ahora que ion está lejos, se ha alejado de su potencial de difusión. Ahora me fui de acá hasta arriba. Ahora, ¿qué electrolito, qué ion está lejos de su potencial de Nernst? Que estamos diciendo que el potasio tiene un potencial de Nernst de menos 80, ¿no? Ahora, ¿quién está lejos? ¿Quién se alejó de ese potencial? El potasio. El potasio está lejos de su potencial de difusión. Y como está lejos, la gradiente eléctrica ha crecido. Ahora hay gradiente eléctrica y hay gradiente de concentración para que el potasio salga. Entonces ahora, cuando ya estamos en ese punto, el potasio va a salir de la célula de manera rápida por los canales. El tándem de esos canales también que van a llevarlo, vamos a ver en cardio, canales que son rectificadores de corriente, canales que son ultra rápidos, canales que son rápidos, canales que son lentos, pero otros canales que van a asistir en la salida de potasio. Una vez que sale el potasio, entonces, ¿qué sucede? Perdemos cargas positivas y nuevamente cae el potencial de acción. Y es una fluctuación constante. Es una fluctuación entre alejarse del potencial de equilibrio del sodio y luego alejarse del potencial de equilibrio del potasio, que hace que estos canales tengan una gradiente de concentración y una gradiente de electricidad que le permita pasar de un lado a otro con rapidez. Para que puedan. La gran diferencia, como les digo, entre el movimiento del sodio y del potasio es que los canales de potasio son permeables siempre, la mayoría, no tienen una compuerta, entonces a favor de su gradiente de concentración pueden salir. El sodio no, el sodio depende de unos canales que tienen que abrirse por voltaje para poder ingresar de manera rápida. Entonces son dos cinéticas de desplazamiento distintas por la característica del canal, básicamente. Ahora, regresando a lo anterior, estamos conversando. Para que esos canales se abran, ¿okay? Tiene que haber un estímulo. ¿Qué es ese estímulo? Normalmente. ¿Cuál es ese estímulo? ¿De dónde viene? No puede abrir la nada. No puede ser espontáneo. Bueno, hay varias formas de estimularlo. Por ejemplo, en las vías sensitivas, si yo toco el hombro del compañero, ese estímulo lo que hace es, acá tenemos algunos otros canales de sodio que son mecanorreceptores o que están asociados a mecanorreceptores, y cuando yo lo estimulo táctilmente, lo que hago es estirar la membrana celular, y al estirar la membrana celular estiro el orificio del canal, y al estimular al aumentar el orificio por ese canal, el sodio va a poder colarse por ese canal. Entonces, entra el sodio por este estímulo mecánico y hace que se llegue al umbral, al threshold. Una vez que llega al umbral, se da el potencial de acción. ¿Por qué se da el potencial de acción? Porque se abren los canales de sodio ligados a la plata. Entonces, el orden es este. Tenemos un estímulo que puede ser mecánico, para que pueda colarse el sodio por canales que son mecanorreceptores.
entes de sodio, si el estímulo es suficiente, llegará al umbral. Si el estímulo es insuficiente, no llegará al umbral. Recuerda que el potencial de acción es un fenómeno de todo o nada. Si no llega al umbral, no hay potencial de acción. Hay despolarización, sí, porque despoliarización quiere decir el cambio de voltaje de la membrana celular, pero no hay potencial de acción, o sea, no hay ese pico, esa subida brusca por la apertura de canales de sodio captado por voltaje. Entonces, entra el sodio, luego activa el canal de sodio captado por voltaje, hace que pase de su configuración en reposo a su configuración abierta, entra lentamente, se acerca al potencial de difusión del sodio, de la gradiente eléctrica y la gradiente de concentración se equiparan, Pensé que me se estaba cierran los llamando. canales y luego sale el potasio porque está ahora alejado de su potencial de difusión, está lejos de su potencial de difusión, entonces hay que acercarse. Acercarse tiene que salir el potasio de la célula. Y cuando todo se acaba, tenemos perdido mucho potasio y hemos ganado mucho sodio, ¿verdad? Tenemos mucho sodio entrado, tenemos mucho potasio que ha salido. Ahora, ¿quién se encarga de equiparar nuevamente esa gradiente? La bomba de sodio. Entonces, vamos a tratar de sacar 3 potasios y empieza a ingresar, pero 3 sodios y empieza a meter 2 potasios. Y nuevamente ayuda a restablecer la gradiente de esos electrolitos. Esa es la manera en que fluctúa la potencialización. Entonces, si yo voy a hacer esto un poquito más grande, vamos a establecer que es una potencialización de la neurona, que es un 70. Y digamos que su umbral, no se toma la cifra cualquiera, ¿no? Vamos a decir que el umbral fuera menos 55, ¿ok? Y vamos a decir que esto fuera más 40. ¿Cómo tomamos cifras arbitrarias aquí? Acá, en este punto, entre este lugar y este lugar, ¿cómo va a estar el canal de sodio gatilado por voltaje? ¿Así, así o así? En este tiempo. Recuerden que eso representa voltaje y eso representa tiempo. ¿No? En este fragmento de tiempo y de voltaje, ¿cómo va a estar este canal de sodio? Reposo. Inactivo. Pues, ¿Va a estar así? eso sería inactivo. ¿Cómo va a estar? ¿En reposo? Reposo. Aquí estaría el canal de reposo, o sea, esto no es así. Porque está empezando a recibir un estímulo. Con su La compuerta primera cerrada compuerta y la de abajo abierta. Entonces, el En sodio puede la entrar, compuerta cuando no. está puede abierta, entrar, la primera no puede compuerta entrar. cuando está Pero recibiendo el cuando estímulo. tenemos el primer estímulo, el sodio que está colando sus otros canales que son asociados a los receptores, y llegamos al umbral, que ahora ¿qué pasa? De acá hasta acá, en este tiempo, ¿cómo va a estar el canal de sodio activado por voltaje? En Las negativo. dos compuertas abiertas. Brevemente, es un periodo muy breve. Cuando está bajando, mira. Entonces, ahí está positivo. Cuando ya está bajando, está negativo. Llegamos acá. Ahora, Ya. de acá hasta acá, ¿cómo va a estar el canal de sodio activado por voltaje? Inactivo. Inactivo. Vamos a ver si está con la puerta interna abierta y la puerta de abajo cerrada. El sodio, por más que quiera entrar, no puede, porque la puerta de abajo está cerrada. Sin embargo, ¿cuál sería la diferencia entre tener el canal así y así? O sea, entre esto y esto, ¿cuál sería la diferencia? Porque en las dos configuraciones no podemos hacer que el sodio entre, ¿verdad? ¿Por qué tendríamos que tener dos compuertas? Hasta que tuviera una nada más, no una que sea que desarrolle. Nada más. Pero esta particularidad hace de que si en algún momento yo tengo un estímulo suficientemente potente, puedo vencer esa meseta en donde no se puede estimular a la célula. ¿Por qué? Porque
los 50 cortos se mantienen en la configuración activa y yo vuelvo a estimular, estos se van a abrir, va a entrar el sodio y voy a poder tener un potencial de acción nuevo. Eso se llama periodo refractario relativo, eso es periodo refractario absoluto. En el periodo refractario absoluto todavía no tengo suficientes canales en configuración de reposo. La mayoría de mis canales siguen en configuración inactiva. Pero cuando ya vas cayendo, más canales a esta altura, por ejemplo, más canales llegan a la configuración de reposo. Tendría algunos todavía inactivos, pero varios van a estar en reposo ya. Si yo doy un estímulo adicional acá, en este nivel, podría tener entonces un nuevo potencial de acción. Sin necesidad que haya llegado hasta su posición de reposo en membrana. Entonces, esto, como le digo, hace la diferencia entre el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Por la transición de los canales ligados, los canales activados por voltaje de sodio entre la configuración activa y la configuración en reposo. Perfecto. Entonces, regresando a lo que estábamos conversando de la membrana presináptica. ¿Okay? Tengo mi acetilcolina empacada en mi vesícula. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Tengo el estímulo en la membrana, entonces se cola un poco de sodio. Ese poco de sodio despolarizó un poco la membrana y la llevó al umbral. Llega al umbral y se activan los canales de sodio activados por voltaje. Entra rápidamente el sodio y la membrana se sigue despolarizando. En ese momento que se despolariza, ahora se activa otra subpoblación de canales activados por voltaje, que son los canales de calcio. Excelente. Ahora, entra el calcio. ¿Para qué necesita el calcio? ¿Cuál es la función del calcio? Efectivamente, es una proteína silosa dependiente del calcio, calmogrina. Ok. ¿Y qué va a pasar con eso? La calmogrina va a fosforilar lo que son las proteínas sinapsina. Okay. Y esta proteína sinapsina se va a unir junto con la vesícula de la acetilcolina. Y esta acetilcolina, una vez que se une a la vesícula, va a ir al punto de liberación. Y esta vesícula se va a fusionar a la membrana presináptica donde va a liberar la acetilcolina. Entonces, ustedes van a tener todo eso. Vamos a ver acá. Ese va a ser mi cuerpo de neuronas y vamos a ampliar nuestra acción emocional presináptica. Entramos a colocar nuestra sarcoleno. ¿Qué es una sarcoleno? ¿Qué es una sarcoleno? Membrana plasmática de El músculo esquelético, ¿no? Entonces, de este lado, dijimos que yo tengo un canal de sodio y colina. El sodio y colina ingresa. Y en este inglés tenemos acá nuestra querida y confiable mitocondria, que me va a botar un acetil coenzima A. La acetilcoenzima A y la colina se van a abrir. Primera forma. Acetilcolina. ¿Gracias a quién? Sí. Colina transversal. Ala, acetil, transferasa de colina. ¿No? Es sencillo. Una vez que tengo la acetilcolina, la tengo que empacar. La voy a empacar en vesículas. Porque se puede empacar en vesículas, tiene que tener un canal que le permite entrar. Pero para que pueda entrar, primero tiene que darse un fenómeno en la vesícula que es la entrada de quién? De hidrógeno en contra de su gradiente de concentración, por tanto en este paso se requiere
ATP. Y cuando el hidrógeno es ingresado, luego va a ser intercambiado por acetilcolina. Y la acetilcolina entonces se almacena acá. ¿Qué eso sucede en la par? Acá voy a tener los canales de sodio, ¿no? Que van a ser que primero entra el sodio por un estímulo inicial, ¿verdad? Que me haga que llegue a, vamos a poner menos 70, acá vamos a poner menos 55, para que pueda llegar acá. Entonces, el primer estímulo es eso, ¿verdad? Que llegue al umbral. Luego que llegue al umbral, se van a abrir los canales que conocemos como los canales de sodio cartillados por voltaje. Va a entrar el sodio directamente a la célula. Luego viene nuestra versión. Y a medida que se va haciendo positiva la membrana celular, vamos a abrir otra subpoblación de canales, que son los canales de calcio. Entra el calcio. El calcio va a interactuar acá con otros de termogrina con sus compañeros, van a terminar fosforilando algunas proteínas en la membrana de la vesícula. Y la vesícula tiene esta proteína. Son unos compuestos de proteínas en superficie que tienen que interactuar con otras proteínas que están en la parte citosólica de la membrana celular o de la membrana presináptica. Este complejo se llama las vesículas T-SNARS y P-SNARS. B de vesícula, ¿vale? Por B, SNARS. Estas proteínas SNARS son las T-SNARS y las B-SNARS. D de vesícula y T de la membrana de transmisión. Está por acá. ¿Cuáles son las proteínas SNARS que están en la parte de la vesícula? Está en esta parte. Tenemos dos importantes. Tenemos la sinapto. ¿Sinapto qué? Tacnina. Y la sinapto brevina. Y del lado de las T-SNARS tenemos la 25. la 25 y La sintaxina. la sintaxina. Termina que ahora acá tenemos este complejo. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? El calcio también lo que puede hacer es ingresar acá, pegarse un calcio acá, y como el calcio tiene valencia positiva, si está cerca uno del otro, se repele, ¿no? Entonces abre la puerta, los brazos de estas proteínas y lo que tienen que interactuar es el crossing con la parte de las vesículas que están en la capa de la membrana presináptica y se van a unir una con otra y finalmente van a interactuar para que se pueda fusionar la vesícula junto con la membrana presináptica y se pueda dar la exocitosis. Ojo, este proceso con esta clase de enzimas o con esta clase de proteínas no es exclusivo de la membrana presináptica. Está todos los fenómenos de exocitosis de las células. Eso lo van a ver repetidamente en muchos otros capítulos, en otras exocitosis de algo, probablemente las proteínas SNARS están presentes. ¿Ok? Una vez entonces que interactúan, la acetilcolina, ¿no? Sale. Y cuando sale, acá vamos a tener un receptor que le va a decir, ven acá. ¿No? Aquí tenemos un receptor
es un canal iónico y activado por ligando. La acetilcolina llega aquí y va. Al abrirlo, permite la entrada de sodio y salida del potasio también por ese mismo canal. Este canal de acá se le conoce como canal nicotínico. Colinérgico nicotínico. Los tres canales colinérgicos hay colinérgicos nicotínicos y colinérgicos nicotínicos. Tiene la particularidad de ser un pentámero con dos subunidades alfa, por eso es que le conocen alfa 2, beta, gamma. También es un nombre para el canal nicotínico. El N1 y el 2. Vamos a comenzar por ahora. Pero la primera vez que se activa este canal, ingresa el sodio. Y se activa todos los canales que hemos visto anteriormente y el núcleo se excita. Eso hace que finalmente se propague a través de qué? De los túbulos T, el potencial de acción. ¿Verdad? ¿Y qué cosa hay los túbulos T? Que nos llama la atención, que nos interesa. Canal de calcio. De calcio. Proteínas. ¿Cuáles? Reanodina. Como un tipo de canal de calcio. Casi. De Son importantes porque ellas, los túbulos T, están en estrecha relación con quién. retículos arroba. El retículo sarcoplasmático. Ese es un almacén de calcio. Dentro hay un montón de calcio. El calcio es importante para la contracción muscular, para que pueda salir la tropomiosina de la cabeza de actina y la miosina pueda unirse a actina. Entonces, cuando uno se activa, hay unas proteínas que están en la sarcolemma, en la parte lisosólica, que son los canales dihidropidínicos. Dihidropidínicos tipo L, o tipo E, tipo L. Y estos van a interactuar con los canales de reanodina que están acá. Entonces, cuando hay un estímulo de cambio de voltaje, esto se une y la sarcolemma jala esto porque es una tapa. Al momento de crearle poros al retículo sarcoplasmático, el calcio sale hacia el citosol. Y ahí luego va a empezar a tener interacción con la molécula de actina. El calcio se une a la troponina C. La troponina C jala la tropomiosina a través de su parte T y su parte I. Jala la tropomiosina, se expone los sitios de unión de actina. La miosina se une a la actina y luego viene todo el cross-bridge con ATP, ADP, fosfato para hacer power stroke y la contracción muscular. No vamos a entrar todavía en eso, pero sí me interesa que estén atentos y lo puedan entender. Porque ahora sí, después vamos a poder ver en los casos clínicos dónde es que estamos apuntando con cada trastorno que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es su primer caso? ¿Me enviaron? Antes de terminar. Esta acetilcolina No. está en la No, televisión. No se usa completamente. Se usa aproximadamente un 50% en el estímulo del músculo. El otro 50% es reciclado o es recaptado con la neurona presináptica. Y Entonces, ahorita estoy viendo para que esto pueda recaptarse, que está en la tiene que nuevamente convertirse en colina. que está por ahí. Y para eso vamos a tener acá unas enzimas que son unas tijeras. Ah, sí. Que es la acetilcolina, esterasa, creo que es. que no se utiliza Bueno, tiene como una E. Colina y acetatos. en colina y en acetato. Nuestra colina Espera, un resultado. 12, 9. va a ser
neutralizada Ah, y el acetato se va a ir es como que un poquito que divide la acetilcolina. gluconeogénesis, la formación de propios cetonios. Entonces, ahora sí, primer caso que le dice. ¿Dónde? No quiero sepa, no. Ok. A ver, leamos el primer caso, chicos. Ahí te lo leemos antes. Pero no me han enviado que yo sepa. ¿Sí? ¿Ya no? Sí, ya ¿Se lo enviaron. mandaron? ¿Dónde está? Sí, desactivé el wifi y ya. En el grupo. Casos. A ver, antes de mirar el caso, entonces, vamos a hacer un ejercicio mental. Se me ocurre a mí que exista una molécula, que llegue acá y se pegue a este canal de sodio y no permite que el sodio ingrese. Simplemente dice, no quiero que el sodio entre a esta célula. ¿Qué creen que va a pasar con todo el sistema de contracción muscular? A ver. Contracción. Vamos a pensar. No entra sodio. Si no entra sodio, ¿qué es lo primero que va a pasar? Despolarización. No hay una despolarización, ¿verdad? O no va a haber una llegada al potencial de acción. Pues el potencial de acción va a ser deficiente. Si no hay potencial de acción, ¿qué perdemos? Entrada de calcio. Si no entra de calcio, ¿qué pasa? La ruptura de la vesícula citoesqueleto para que sea Y por tanto no hay interacción después entre las proteínas SNARS de la membrana y de la membrana de la vesícula y la membrana de la membrana plasmática. Doctor, una pregunta. ¿La vesícula se puede reciclar? La vesícula. La vesícula no se recicla porque la vesícula no sale con su membrana hacia afuera. La vesícula se fusiona con la membrana plasmática y vierte el contenido hacia afuera. Había escuchado que la vesícula en la parte de su membrana tenía como una proteína elástica que podría, digamos, Pero los componentes de la membrana dentro de ella sí se reciclan. O sea, cuando las proteínas se han terminado de utilizar y se han fusionado, estas proteínas de SNARS y otros componentes estructurales de la membrana de la vesícula sí se reciclan. Pero no es que la vesícula salga y luego se recarte, sino que se fusiona. De esta manera. Se empieza a fusionar así y los componentes salen. No sale completa la vesícula. Entonces, al no fusionarse, algunos componentes terminan formando parte de la membrana citoplasmática, pero otros estructurales, como por ejemplo estas proteínas, sí se tienen que reciclar. Si no hay interacción entre las SNARS, no hay liberación de acetilcolina. Si no hay liberación de acetilcolina, no hay activación de los nicotínicos. Si no se da eso, no hay despolarización de la acetilcolina. No hay despolarización de la acetilcolina, no hay tampoco interacción. Entrada de calcio. Y esto acá también aquí lo tenemos calcio. ¿Podría ser un Para que debilidad pueda bancaria entrar el del calcio en la célula. o no? Podría ser. Y tampoco se va a dar la liberación del calcio del sarcoleno. Y por tanto, el pool de calcio intracelular disminuye y no hay forma de hacer contracción muscular. Debería. Ok, se me ocurre entonces otra molécula. Otra molécula hipotética lo que va a hacer es bloquear acá. De esa molécula se me ocurre que bloquee y destruya esto de acá, que es, digamos, la sinaptodrina. Destruye la sinaptodrina. ¿Cree qué pasa? No hay que A pesar de haber potencial de acción adecuado, a pesar de haber la de calcio adecuada, no hay una buena fusión. Y si no hay buena fusión, no hay buena liberación de acetilcolina. O podría ser esa muy lenta. Entonces no hay una buena y efectiva contracción muscular. Esos mecanismos no se van a actuar. Se me ocurre que haya otra molécula que adicionalmente de destruir esto también destruya esta también ataque la sintaxina. Ya no dieron la captación. Así es. Ahora, se me ocurre que hay otra molécula que
se pega este canal, no permite que entre la colina. No hay acetilcolina. No podría entrar la acetilcolina a la polimerida muy. Se me ocurre que existe ahora otra molécula que lo que hace es atacar a este canal. Lo ataca. La acetilcolina se quedaría del fase sináptico y no olvida la entrada de la fase sináptico. El curare, eso me impresiona. El curare. Se me ocurre otra situación en donde de repente yo tengo una molécula que llega acá y más bien activa, sobreestimula el canal. ¿Qué pasaría? Es como, ajá. Espasmo, por ejemplo. Otra molécula determinada lo que hace es bloquear este canal de expansión. ¿Qué pasaría? Entonces ya saben lo que pasaría cuando una molécula determinada ataca uno de esas partes del sistema. Por eso hay que ponerle nombre a cada una de esas cosas. Por ejemplo, si yo tengo otra molécula que ataca a la acetilcolina esterasa, ¿qué va a pasar? Sí, la acetilcolina y la acetilcolina. Cuando te va la acetilcolina acá, no se degrada. ¿Qué pasa si tengo más tiempo la acetilcolina acá en la terminación sináptica? ¿Qué pasa con la contracción muscular? Sí, se sostiene hasta que tenga un titánico, una contracción rígida prolongada. Bien, entonces, ahora sí pasamos a los casos que tienen. La primera vez debilidad por efectividad que